no todo el mundo falla. La mayoría lo que hace es reaccionar, defenderse. El mejor mensaje que tenemos escrito, como lo acusaba, ¿bien? Pilato le dice, tú no te defiendes. Y Cristo le dice, Pilato, yo pero en otra vida. Si yo hago... Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Cuando iniciamos nuestro ministerio, el Señor nos dio una palabra profética y nos dijo, preparen a un ejército para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Monte Sión. Esta escuela cuenta con 20 escuelas. Hay 3 escuelas proféticas, hay una escuela de guerra espiritual, una escuela pastoral, una escuela para evangelistas, hay una escuela del Espíritu Santo, hay una escuela de reino y así. Hay 20 escuelas. Cada escuela dura un año y hay como 60 enseñanzas que están divididas en módulos de 3 enseñanzas. Cada enseñanza es de 1 hora. Ahí le damos una contraseña para que pueda abrir el módulo y usted escucha las enseñanzas. Eso está en una plataforma y va sacando notas en un cuaderno. Saca, por decir así, lo concentrado de cada enseñanza y después de eso hace una cita y a través de una llamada de WhatsApp entrega sus enseñanzas. También tenemos clases grupales como la que tendremos hoy. Este día es abierto a todas las personas que deseen. De ahí hay clase también los martes, miércoles y jueves, pero eso solo atienden los que están inscritos en la escuela. Y después de cada clase damos una contraseña, un código para que pueda obtener un libro o un manual que le va a servir para estudiar. Nosotros no enseñamos con manuales, sino que enseñamos enseñanzas que han sido reveladas a nosotros por nuestro amado Padre Celestial. Los manuales son para que ayudar a los estudiantes a recordar el material que están aprendiendo. Esta es la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Monte Sión. Y el día de hoy tenemos una enseñanza de 4 niveles que debe de alcanzar un profeta para poder alcanzar la madurez. La clase de hoy va a estar a cargo de nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a estar hablando de los 4 niveles que debe alcanzar un profeta. Para comenzar con esta enseñanza, quiero que leamos lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 19 al 21. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le sirvió. Ahora, mire qué importante. Aquí vamos a hablar un poco acerca de lo que es el manto profético. Sobre un ministro, sobre un profeta, siempre reposa un manto de autoridad. El manto que cubre al profeta en autoridad en un lugar es algo que se extiende para los que operan bajo su autoridad, que bajo los cual puede influir bajo ese manto. Dice que pasó Elías y dice que echó su manto sobre Eliseo. Esto representa un símbolo de autoridad, un símbolo de cobertura, como símbolo de que lo tomaba para ejercer paternidad sobre él. Entonces vemos la reacción que tuvo Eliseo
dice que él vino corriendo hacia Elías y dice que él le dijo, solo déjame besar a mi padre y a mi madre y luego iré contigo. Y dice que tomó a los bueyes, los mató y coció la carne con el arado. Es decir, él se estaba deshaciendo de las herramientas con las que él trabajaba. Y vemos que dice que él araba con una yunta de bueyes. Es decir, al hacer esto, él está diciendo, ya no voy a volver atrás, ahora voy a seguir a mi padre ministerial. Entonces, mire qué importante es eso. Pero yo quiero que entendamos algo. El hecho de que Elías tiró el manto sobre Eliseo no quiere decir que Eliseo ya era un profeta. Sencillamente le estaba diciendo, estás listo para comenzar tu proceso de formación. Porque el Señor me ha dicho que tú vas a ser profeta, pero tienes que ser formado primeramente. Entonces, qué importante. Y entonces Eliseo empieza a andar con Elías. Y dice que él iba a donde iba Elías. Y dice que le servía, que le llevaba el agua, cargándole las cosas. Estaba sirviéndole a Elías. Y así estuvo de 12 a 14 años, que es el tiempo que estuvo junto con Elías. Entonces, fue todo un proceso. No porque le tiraron el manto, inmediatamente empezó a operar como profeta. Es más, en ese tiempo todavía no se le decía profeta a Eliseo, sino que le decían el siervo de Elías, porque era el que estaba sirviéndole a Elías, llevándole el agua, cargándole las cosas, y iba siempre con él a donde quiera que él fuera. Y esto nos habla de este proceso que deben pasar los profetas. Se requiere un proceso de formación antes de que puedan llegar a la madurez y puedan ser enviados para cumplir con la labor que Dios quiere para sus vidas. Entonces, qué importante. Vemos en este caso lo que ocurrió con Elías y Eliseo, que hubo este manto, pero en ese momento Eliseo no empezó a ejercer como profeta, sino que primero tuvo que pasar un proceso de formación. Pero quiero hablarles un poco acerca del manto profético. ¿Qué efectos tiene este manto? Cuando el manto profético viene a la vida de alguien, eso provoca cambios en la vida de la persona. Porque en el sentido espiritual, en la vida de alguien, provoca cambios, porque es la unción profética que está en todos nosotros por el Espíritu Santo, empieza a poderse mover, es decir, todo aquello que está dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo está en nuestro interior. Cuando estamos bajo ese manto profético, podemos fluir. ¿Y qué importante es esto? El manto profético hace que se activen los dones del Espíritu Santo que están dentro de usted. Entonces se activa la unción profética. Y entonces eso tiene que causar cambios en nuestra vida. ¿En qué sentido? Porque cuando estamos bajo un manto profético, eso hace que podamos recibir revelación de parte de Dios, el discernimiento, comenzamos a oír qué es lo que está pasando en los cielos, comenzamos a entender los proyectos que Dios tiene, cuáles son sus diseños. Y eso tiene que provocar cambio en nuestra vida. Porque cuando recibimos esa revelación, eso tiene que producir un efecto en nosotros. Hay un cambio. Ahora, yo quiero aclarar algo muy importante. Cuando hablamos del manto profético, no estamos hablando de un pedazo de tela, sino que estamos hablando de una unción. La unción es la esencia y la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Cuando empezamos a ser formados, el manto de nuestro Padre ministerial nos cubre. Y este manto nos abre el camino para que podamos entrar a otras dimensiones. Podemos empezar a desarrollarnos para nuestro ministerio bajo la unción y el manto de nuestro Padre ministerial. Quiere decir que agarramos de esa unción, si honramos el manto y honramos el ministro que porta ese manto. La Biblia dice que el que honra a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Entonces, si honramos a nuestro Padre ministerial, vamos a poder tomar de esa unción. Y eso nos va a permitir que nos vayamos extendiendo mientras estamos ejercitando, hasta que logremos conquistar la unción y poder trabajar con nuestro propio manto. Esto es muy importante, porque los aprendices de profetas profetizan bajo el manto de su Padre. Y llega un momento cuando ya se han desarrollado, cuando ya conquistan la unción, que empiezan a poder ejercer con su propio manto, pero hay que discernir bajo qué unción estamos caminando. Porque muchas veces lo que pasa es que alguien
está recibiendo revelación, se le activan los dones y todo eso es maravilloso, pero no se da cuenta que no está operando bajo su propio manto, sino que está operando bajo el manto de su padre ministerial. Y eso es lo que le da acceso a poder entrar a esas dimensiones. Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto. Ahora, entre el momento en que Eliseo le es tirado el manto, al momento en que él comienza a ejercer el oficio de profeta, hubo un proceso, estuvimos hablando de eso, que pasaron de 12 a 14 años, que Eliseo todavía no profetizaba, todavía él no estaba operando como profeta, sino que él estaba como el siervo de Elías y estuvo caminando con él a donde quiera que él fuera. Entonces, esto nos habla de un proceso. En otras palabras, puede venir un profeta y revelar y decir, el Señor me muestra que tú tienes un llamado profético o que tú serás llamado profeta. Pero no quiere decir que en ese momento ya empiezas a ejercer el ministerio profético, sino que tiene que pasar un proceso, una formación. Y eso tiene que ocurrir para que tú puedas llegar a ser un profeta maduro. Y es necesario que tengamos un padre ministerial que nos lleve en este proceso, que nos vaya formando, que nos vaya enseñando, para que podamos llegar a la madurez. El que la persona tenga los dones de revelación fluyendo no quiere decir que sea un profeta maduro, sino que lo importante es que se desarrolle en el carácter del profeta, que sea procesado en las diferentes áreas de las cuales vamos a hablar. Los dones son herramientas, pero es importante que el proceso por el cual pasa el profeta para ser formado en su carácter, que pueda llegar a la madurez. Antes de que Eliseo pudiera ser un profeta, poder continuar con ese trabajo, él tuvo que pasar por 4 lugares diferentes, que son 4 lugares que él tuvo que pasar antes de poder tener el manto. Y vamos a estudiar esos 4 lugares y qué es lo que representan. Primero vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aquí vamos a ver el primer lugar de los 4 a los que Eliseo fue con Elías. Y vamos a ver qué es lo que significa. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahora, usted va a ver que Eliseo no iba él solo. Él siempre iba acompañando a su padre ministerial. Esto es muy importante. Pero vamos a ver cuál era el primer lugar. Dice que el primer lugar se llamaba Gilgal. Recordemos qué es lo que pasó en Gilgal. Aquí es donde Josué hizo la primera parada. Ya estaban en la tierra prometida, ahí acamparon. Pero fue el lugar donde acamparon los israelitas antes de poder entrar a la guerra para poder poseer la tierra. Y Gilgal, ¿qué es lo que pasó? Fue un lugar de circuncisión. Fueron circuncidados todos los varones que habían nacido durante el periodo del desierto. Durante esos 40 años no se habían circuncidado. Entonces, en ese momento era necesario que se circuncidara. Dios le dice a Josué: hoy he quitado el oprobio de Egipto de ustedes. Usted lo puede encontrar en Josué capítulo 5, versículo 9. Entonces, Dios le dice: hoy he quitado el oprobio, hoy he quitado la vergüenza. Quiere decir que en Gilgal los padres tienen que usar los cuchillos afilados para cortar el prepucio de la nueva generación de profetas. Ahora, en la actualidad, cuando hablamos de esta circuncisión, no estamos hablando que de la misma manera como lo hacían en ese tiempo, sino que hablamos de una circuncisión del corazón. Quiere decir proceso del carácter. ¿Qué cosas tienen que ser circuncidadas en el corazón? Esto quiere decir que el padre ministerial tiene que trabajar con el hijo ministerial en liberación profética, sanidad interior, formación del carácter, formación ministerial y llevarlo a la madurez espiritual. Mire qué importante. Los cuchillos afilados van circuncidando el corazón. ¿Y cuáles son los cuchillos afilados? La palabra de Dios. La palabra que dice que es más puntiaguda que espada de doble filo y que puede discernir las intenciones del corazón, que separa lo que es del espíritu, lo que es del alma. Eso es el cuchillo afilado que el padre ministerial usa para poder circuncidar el corazón del hijo ministerial,
A través de la palabra va cortando toda aquella grosura que está en el corazón para poder dejarlo libre, para que sea libre de toda cautividad y para sanar las heridas del corazón, para que pueda ser completamente libre. Esto es muy importante, mis amados. Hay personas que pretenden liberar a otros cuando ellos todavía no han sido libres y eso no es posible. ¿Cómo vas a poder impartir a alguien de lo que tú no tienes? Entonces, qué importante es que se pase este proceso. Cuando llegas a esta escuela, una de las cosas que siempre se te enfatiza mucho es que debes saber quién es tu padre ministerial para poder comenzar con esta labor de liberación, con esta labor de sanidad interior. Hay personas que a veces llegan 3 o 4 meses y no saben, entonces, y ahí no se puede, porque la persona que corresponde, que sea la que ayude a la liberación, a la sanidad interior, a circuncidar el corazón, es el padre ministerial. Entonces, cuando tú entiendes que tienes un padre ministerial, que tú tienes alguien que es tu cobertura, tu padre, que te forma, entonces ese es el que te va a corregir, el que te va a formar, el que te va a liberar, el que te va a enseñar. Entonces, qué importante que entendamos y tengamos claro quién es nuestro padre ministerial. Esta es la primera estación que debe pasar, toda la primera parte del proceso, donde los padres sueltan una palabra de liberación para que el hijo sea libre y en su vida prospere. Cuando caen las cadenas, se caen las ataduras, cuando llegas a ser libre de toda cautividad, tu espíritu ahora es libre para poder crecer y avanzar. Y muchos ministros a veces se sienten frustrados porque sienten que no pueden progresar en su vida ministerial. Pero esto se debe a ciertas cosas de las cuales no han sido libres todavía. Y esas cosas, cuando no has sido libre, eso te impide poder avanzar. Entonces, qué importante. Y aquí también es donde se te enseña a poder hacer liberación profética para liberar a otros. Porque una vez que tú eres libre, que ya has sido liberado en tu corazón, entonces también se te capacita y se te enseña para que tú puedas liberar a otros, para que puedas ser libre para liberar. Entonces el fundamento para que nosotros entendamos acerca de la liberación ministerial, o sea, estamos hablando a ministros aquí, esta es una profundidad aún más fuerte, donde entramos a lo más profundo para que tu corazón pueda estar libre. Eso es lo que representa Gilgal, los cuchillos afilados que el padre ministerial va a utilizar para hacer esa circuncisión del corazón, para darte una liberación de alto nivel y formación ministerial que te ayuda a formar tu carácter. Qué importante, y esta es la primera parte del proceso que debe pasar un profeta de la mano de su padre ministerial. Un profeta no puede pasar solo si no hay alguien que le ayude, porque es necesario pasar este proceso. Fíjense que en la escuela profética, la enseñanza número 4 se llama sanidad del profeta. La verdadera razón es porque el profeta necesita tener sanidad, porque el profeta imparte de lo que hay en su corazón. Quiere decir que en su corazón, si todavía hay tristeza, hay amargura, hay dolor, hay resentimiento, eso es lo que va a impartir a otras personas y eso va a afectar. Entonces es necesario que sea libre primeramente, que tenga sanidad en su corazón y que tenga liberación para que entonces pueda ser efectivo. Entonces, qué importante es esto. Es una etapa de suma importancia para que podamos avanzar, para que podamos llegar a la madurez. Porque cuando no pasamos este proceso, nos quedamos como niños espirituales. Y esa infantilidad espiritual, lamentablemente es algo que se ve en muchas personas, porque tardan años en pasar este proceso, porque no tienen a alguien que les guíe, que les ayude, que les forme, que les enseñe. Entonces, qué importante es que recibamos esta sanidad. Yo quiero ponerle un ejemplo. Vamos a ver Isaías, capítulo 6, versículos 6 al 7, para que veamos lo importante que es que pasemos por este proceso de circuncisión del corazón. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas.
Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Mire qué tremendo. Esto es algo que pasó con el profeta Isaías. Dice que Dios trajo en el espíritu a Isaías delante del trono. Y dice que un serafín vino y pasó un carbón encendido por los labios del profeta Isaías. Y dice: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que él había estado hablando hasta ese momento era palabras de maldición, era pecado. Entonces, cuando el serafín le pasa el carbón encendido, le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Él había estado hablando mucha palabra de maldición. Quiere decir que lo que él había estado hablando hasta ese momento era pecado, ya que él no tenía sanidad interior. Entonces, qué importante es que recibamos esa sanidad, que tengamos un carácter maduro. Fíjese que cuando un profeta es novato, cuando no ha sido procesado en su carácter, tú lo miras hablando de una manera que no es conforme al corazón de Dios. Por ejemplo, cuando Dios trae una palabra que te muestra una destrucción o un castigo, un profeta novato va a importarle más verse bien y decir: así te dice el Señor, te va a pasar esto y te va a pasar esto. Y en su corazón está deseando que ocurra, cuando ese no es la voluntad de Dios. Porque el propósito de Dios no es destruir a nadie. Dice en la Escritura que Dios no es lento conforme a su promesa, como algunos consideran tardanza, sino que es paciente porque no desea que ninguno se pierda. Él no quiere destruir a nadie. Él quiere restauración. Fíjese lo que pasó con el profeta Jonás. Dios lleva a Jonás a que vaya a predicarle a Nínive. Era una predicación muy sencilla, 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y al final de esos 40 días, no se destruyó Nínive. Pero eso no quiere decir que Jonás fuera un profeta falso. Por supuesto que no. Él sí era un profeta genuino. Pero él había logrado el propósito de Dios. El propósito de Dios no era destruir Nínive. Era que fueran restaurados, que se arrepintieran de su mal proceder y volvieran sus corazones a Dios. Ese fue el propósito. Y un profeta maduro entiende eso. Un profeta maduro entiende que el propósito no es quedar bien. El propósito es que se cumpla la voluntad de Dios y que el pueblo sea restaurado. Mire qué importante. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, la segunda etapa o el segundo lugar al que Eliseo tuvo que ir con su padre ministerial. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 2 al 3. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Mire qué interesante. Aquí Eliseo fue probado. Dice que Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque ahora voy a ir a Betel. Y sabe, Eliseo no se apartó de su padre ministerial. Él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él continuó ahí, quedándose con su padre ministerial. Yo quiero que usted preste mucha atención a esto. Porque cuando tú tienes un padre ministerial, cuando tú eres un hijo, tú vas a ser probado si realmente eres fiel. Y debes entender eso. Cuando eres un hijo vas a ser probado. Yo espero que cuando llegue el momento en que tú seas probado, tú puedas decir, como dijo Eliseo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces, qué importante es eso. Eliseo no se apartó de su padre ministerial, sino que se quedó con él hasta el fin. Ahora, este segundo lugar se llama Betel.
Ahora, ¿qué significa Betel? Betel es un lugar de portales abiertos, es un lugar de mucha revelación. ¿Qué es lo que pasó en Betel? Ahí fue donde Jacob descansó y dice que pudo ver esa escalera que iba de la tierra hasta el cielo, donde habían ángeles subiendo y bajando. Es un lugar de revelación. ¿Qué significa esto para nosotros? Quiere decir que ahí se nos es revelado no solamente que somos profetas, sino qué tipo de profetas somos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay personas que dicen yo soy profeta, pero cuando le preguntan qué tipo de profeta es, no lo saben. Es como que usted quiera ir a estudiar medicina, pero le pregunten en qué especialidad va a estudiar. Y dice, no sé, pero es que la medicina hay muchos tipos diferentes, hay muchas especialidades, puede ser cardiólogo, puede ser neurólogo, puede ser de muchos tipos diferentes. Entonces, de la misma manera pasa con lo profético. Lo profético es algo muy amplio, hay muchas facetas, muchos tipos de profetas diferentes. Entonces, tenemos que entender que hay mucha variedad en el ministerio profético. Y el Betel es donde vamos a entender la naturaleza de nuestro llamado. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Ahí fue donde Dios trató con Jacob. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que eso es lo que representa Betel. Fíjense lo que Dios hace con Jacob. Dice que Jacob peleó con un ángel y fue transformado. Se le quitó el nombre de Jacob, porque el nombre de Jacob significaba tramposo, embustero. Significaba una persona que usurpaba el lugar de alguien más. Pero Dios le cambia el nombre a Israel. Al cambiarle el nombre, es un cambio de naturaleza. Quiere decir que ya no era un tramposo embustero que trataba de lograrlo todo por sus fuerzas, sino que era ahora una nueva naturaleza, alguien que dependía de Dios. Y él entendió eso. Entonces, cuando entendemos nuestro destino, somos transformados, porque Dios pone de su ADN en nosotros, pone de su naturaleza en nosotros. Y entonces, qué importante es que comprendamos esto. Y tenemos que entender que nuestro Padre Ministerial nos va a ayudar en este proceso. Porque cuando lo que ocurre es que al Padre Ministerial, Dios le revela los códigos genéticos del Hijo. Es decir, le revela cuál es nuestro llamado, cuál es la naturaleza de nuestro llamado, para que pueda entender y descifrar el código genético del Hijo Ministerial. Mire qué maravilloso. Y por eso reitero lo importante que es que estemos al lado de nuestro Padre Ministerial, que trabajemos juntamente con Él, que no nos apartemos y que nos dejemos guiar, nos dejemos formar, que seamos obedientes. Mire lo que le pasó a Saúl, porque fue desobediente. Dios le quitó el ministerio a Saúl. Y fíjese qué es lo que le pasó a Saúl, porque Dios le dice, me pesa haberlo hecho rey. ¿Y por qué dijo eso? Porque Saúl no fue obediente a su padre ministerial. Samuel le dijo, no hagas el altar hasta que yo llegue. Pero Saúl fue desobediente y por su desobediencia, él perdió el ministerio. Y Dios le dijo, ya no vas a ser rey. Dice en la escritura que Dios mira la desobediencia como pecado de adivinación. Mira qué grave. Entonces, qué importante es que seamos obedientes a la guía de nuestro Padre Ministerial. Entonces, en Betel es un lugar de revelación donde podemos entender cuál es nuestro llamado, donde entendemos qué tipo de profeta somos. Y el Padre Ministerial te ayudará y te dirá qué tipo de profeta eres. Si eres un profeta de congregación, si eres un profeta de ciudad, un profeta de nación, un profeta de las naciones. Si eres un profeta guerrero, un profeta intercesor, un profeta adorador, un profeta shamar, te va a indicar tu destino, porque al Padre Ministerial le es revelado los códigos genéticos de tu ministerio. Mire qué importante. Ahora vamos a pasar al tercer lugar que debe pasar un profeta. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 4. Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo,
vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Mire, nuevamente Eliseo es probado. Elías le vuelve a decir, quédate aquí ahora, porque Dios me ha enviado a Jericó. O sea, es probado nuevamente Eliseo. Pero Eliseo responde de la misma manera, aferrándose a su padre ministerial y diciéndole, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces, ahora vamos a ver este tercer lugar que es Jericó. ¿Qué significa Jericó? Jericó es un lugar de muros que impiden que puedas avanzar en tu ministerio. Es un lugar donde tienes que derribar todo muro que el maligno ha levantado contra tu ministerio. Se te enseña a derribar las fortalezas en tu mente que te impiden avanzar. Se te arma con armas espirituales, pero tiene que llegar a un nivel cuando el hijo ya ha alcanzado un nivel de madurez y el padre ministerial tiene la seguridad de que es un verdadero hijo. Mire qué importante. No puedes armar a alguien inexperto. Si le das una espada a alguien que no sabe usarla, se puede lastimar. Y si el padre ministerial le diera a un hijo ministerial que todavía no está seguro de que es hijo, corre el riesgo. Si es alguien que tú no conoces, que no tienes la certeza de que es hijo, puede llegar a usar las armas en contra del pueblo de Dios. Así que por eso hay que tener tanto cuidado. Por eso esta etapa solo se puede llegar una vez que ya se tiene la certeza de que es un verdadero hijo, de que ya ha sido probado y ha sido hallado fiel. Entonces, qué importante, es un lugar donde se derriba esas estructuras, esas fortalezas que el enemigo ha levantado a través de las culturas, a través de muchas cosas que ocurren en los lugares, en los países, a través de las culturas. Hay personas que han levantado fortalezas debido al trabajo que el enemigo ha hecho en sus vidas. Hay muchas personas que no se sienten dignos de ser hijos de Dios, que no se sienten dignos de ser un profeta, que se sienten culpables porque todavía están sufriendo por errores que cometieron hace mucho tiempo. Aquí es donde se nos enseña a derribar las fortalezas, se nos enseña a destruir todo plan del enemigo y se nos dan armas de guerra, de poder espiritual. Y aquí es donde nos convertimos en verdaderos conquistadores del reino. Es el lugar donde suena el shofar, donde somos convocados a la batalla, donde Jericó representa todo lo que el enemigo ha levantado para poder tener bajo sus garras a las naciones. Y somos nosotros los enviados de Dios. Así como Dios envió a Josué para derribar los muros de Jericó, los entregó en su mano. Porque somos herederos de esta tierra. Somos los que se les ha llamado a ser conquistadores del reino. Un ministerio con unción profética y apostólica. Jericó es un lugar de guerra, es un lugar de confrontación. Es un lugar donde tú vas a aprender cómo conquistar las naciones para Cristo. Es un lugar donde se te revela la palabra de poder para poder derribar principados, para poder derribar potestades, para poder derribar huestes de maldad. Es en esta estación donde se te dan las armaduras para poder avanzar en tu ministerio. Mire qué tremendo. Ahora yo quiero decirle algo. Tanto en Betel como en Jericó, ahí usted mira a unos que se les llama los hijos de los profetas. ¿Quiere saber quiénes eran ellos? Ellos eran los que eran de las escuelas proféticas que tenía Elías. Elías tenía escuelas proféticas en diferentes lugares, por eso es que estaban viajando a cada uno de estos lugares, porque ahí es donde Elías tenía sus escuelas. Y dice que estos, cuando llegaron Elías y Eliseo, le dicen a Eliseo, ¿sabes que el Señor te va a apartar a tu padre? ¿Que se lo va a llevar? Y Eliseo les dice, sí, lo sé, callad. Pero fíjese qué interesante, al final, cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino, el único que recibió el manto fue Eliseo. ¿Y por qué fue Eliseo?
Estos hijos de los profetas sabían que Elías iba a ser llevado. Ellos sabían, pero no se quedaron con Elías hasta el final. Solo Eliseo fue el que continuó al lado de su padre ministerial hasta el final. Y por eso es que él recibió ese manto. Mire qué importante. Entonces, qué importante es eso. Nos habla la importancia de siempre estar al lado de nuestro padre ministerial, de no abandonarlo, pase lo que pase, sino que continuar ahí fieles. Eso va a ser algo muy importante y vamos a ver el resultado. Vamos a ver ahora el último lugar, el cuarto lugar, la cuarta dimensión, el cuarto nivel, la cuarta parte del proceso que tiene que pasar un profeta. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 6 al 8. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron a ambos por lo seco. Entonces, este es el último lugar, el Jordán. ¿Qué representa el Jordán? Bueno, cuando llegamos al Jordán es cuando tomamos la decisión para poder dar inicio a nuestro ministerio. Fíjense que el Jordán es donde inició el ministerio de nuestro Señor Jesús. Él entró a las aguas del Jordán como Jesús de Nazaret, pero él salió como Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios. Cuando llegamos al Jordán, somos investidos, somos ungidos. Es donde se nos da paso al manto y somos enviados como ministros maduros, como profetas maduros que ya están preparados para poder cumplir con la labor que se nos ha encomendado. El Jordán es ese último lugar por el cual tú tienes que pasar, donde puedes estar preparado para empezar tu ministerio. Hay muchos que cuando llegan a este punto se asustan y ya no quieren avanzar, pero este es el último lugar que tú tienes que pasar para poder ser ungido y enviado para cumplir con el propósito divino. Pero yo quiero hablarles de algo importante, una advertencia. Debemos tener cuidado de no dejarnos ungir por cualquier persona. Porque hay algunas personas que cuando llega un profeta inmediatamente quieren estar echando ahí la cabeza y que los unja. Mis amados, tenemos que tener cuidado. La única persona que tiene autoridad para ungirte es tu padre ministerial. Y eso es porque de haberte enseñado y haberte formado. Porque un ungimiento significa un aval. Significa presentarte delante de Dios y estar diciendo, esta persona está lista para el ministerio. Por eso no es correcto que cualquier persona te unja, porque lo que hace es poner un blanco en ti. El enemigo mira que está siendo ungido y dice, a este hay que atacar, porque quiere derribarte, porque quiere callar la voz profética. Eso va a traer muchos problemas a nuestra vida. Entonces, no estés buscando que te unja cualquier persona. El padre ministerial es el que te va a ungir, pero él lo va a hacer cuando él sepa que tú estás listo para ser enviado. Y debes tener la paciencia para esperar a que el Padre te indique cuando estás listo. No trates de irte adelante antes de tiempo. Tienes que ser paciente, ser obediente y obedecer la instrucción de tu Padre ministerial. Entonces, estos son los 4 niveles, las 4 áreas que tiene que pasar un profeta para poder estar preparado para el ministerio profético. Así que no te apresures a querer ser enviado antes de tiempo. Tienes que pasar por este proceso, estas 4 áreas, al lado de tu padre ministerial. Mire qué importante es este proceso de formación. Y qué importante es que tengamos un padre ministerial que nos forme, que nos enseñe para poder llevarnos por este proceso y que podamos llegar a la madurez. Ahora, una cosa que estuvimos hablando anteriormente es que el propósito del profeta es la restauración. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Jonás,
que su predicación, el objetivo no era que se destruyera Nínive, sino que la ciudad fuera restaurada, de que las personas volvieran sus corazones a Dios. Así que voy a hablar un poco acerca de esto, porque es importante que entendamos que el ministerio profético es un ministerio de restauración. Vamos a ver en la Escritura, Hechos capítulo 3, versículos 20 al 21. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Dice que nuestro Señor Jesús dice que es necesario que el cielo lo reciba y que espere hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, necesario la restauración. Y cuando hablamos de restauración, ¿qué significa? Dijimos que el ministerio profético es de restauración. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, significa que vamos a hacer un trabajo como el que hizo Moisés. ¿A qué me refiero con esto? Dios mandó a Moisés a liberar una tierra. Dios liberó a la tierra con las plagas. Con cada plaga, Él iba derribando un dios de Egipto. Iba derribando un principado, una potestad de Egipto. Y liberó la tierra. Y también liberó a las personas. Liberó al pueblo de Israel. Pero además de eso, también liberó los recursos. Antes de que ellos se fueran, los egipcios les dieron oro, piedras preciosas, tantas cosas que son recursos. Por eso es que cuando Dios le pide a Moisés que haga un tabernáculo, Él pide a los israelitas que traigan de todo tipo de riquezas, de oro, de plata, para el tabernáculo. Vamos a leerlo en Éxodo, capítulo 25, versículos 1 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahora yo quiero que piensen lo siguiente: ¿cómo era posible que ellos tuvieran todas estas cosas si habían pasado 400 años como esclavos? Porque Moisés había liberado los recursos. Mire lo que pasó antes de que ellos se fueran de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículos del 35 al 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Mire, esto es la liberación de los recursos. Moisés liberó los recursos. Porque dice que los israelitas pidieron a los egipcios y los egipcios les dieron todo lo que ellos pedían: oro, plata, vestidos, todo tipo de riquezas. Esto es la liberación de los recursos. Cuando Dios pone los recursos en la mano de sus hijos, pero tiene que venir un profeta que libere los recursos. Ahora bien, dijimos que el profeta libera la tierra, libera a las personas y libera los recursos. Pero, ¿qué es lo que hace después de eso? Levantar un altar de adoración. Ese es el propósito.
Miren lo que Moisés le dice a Faraón. Vamos a ver Éxodo capítulo 5, versículo 1. Aquí vemos con claridad cuál era el propósito. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Aquí lo deja muy claro cuál era el propósito. Le dijeron a Faraón que dejara ir al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para celebrarle fiesta a Dios en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que iban a levantar un altar de adoración para Dios. Entonces, ese es el trabajo del profeta. Liberar la tierra, liberar las personas, liberar los recursos y levantar un altar de adoración para que las personas que ahora son libres puedan volver sus corazones a Dios. Mire qué importante todo este proceso de restauración que debe hacer el profeta. Este proceso es lo que trae restauración, que se libere la tierra, que se liberen las personas, que se liberen los recursos y que se establezca un altar de adoración para que estas personas que ahora han sido liberadas y ahora tienen acceso a los recursos puedan volver sus corazones a Dios y adorarle. Entonces, mis amados, yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para que entendamos el proceso de formación que debe pasar el profeta, las 4 áreas que es necesario que pase y cuál es el propósito del ministerio profético, que es la restauración. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Muchas gracias, Pastor José Luis, por estas aclaraciones. Es bien importante para los que han recibido un llamado a lo profético. Saben que tienen que dar estos pasos, buscar su padre ministerial, entrar a una escuela y ser formados para aprender a ejercer su ministerio. Bueno, mis amados, yo este día quiero tomarme un pequeño espacio y dar gracias a las personas que nos apoyan en nuestro ministerio. Esta semana queremos mandar un agradecimiento a Lynn Hernández de Mazatlán, Sinaloa, México, que mandó su ofrenda para contribuir a esta obra que estamos haciendo. Muchas gracias por su generosa ofrenda. Gracias. Ahora, mis amados, quiero darles un regalo y es este manual que es el manual número 6 de lo profético. Para poder tener este manual, debes de tomar una foto a esta imagen con el código 545595 y enviarlo al número que te enviaron la invitación a más 505-8691-4973. Envía ahí esta foto y recibirás una copia digital del manual número 6 profético para que puedas ir aprendiendo más sobre lo profético. Muy bien. Tienes que recordarlo que esta foto tienes que mandarlo inmediatamente que termine la clase. Si la envías para mañana o pasado mañana, ya no lo vas a recibir. Tiene que ser enviado inmediatamente que termine la clase. Recuerden, los manuales son un regalo para las personas que asisten a la clase en vivo. Así que por favor, tiene que enviarse inmediatamente que termine la clase. Ahora vamos a hacer una pausa y yo quiero eh, ver si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda de lo que estuvimos aprendiendo. Por favor, levanta tu manita y te vamos a dar el micrófono. Y vamos a pedirte que te identifiques de qué parte del mundo estás llamando para poder contestar tu pregunta. Primero tenemos a Mario Rodríguez. ¿Puedes activar tu micrófono, Mario?
Buenas noches a todos, hermanos. Mi nombre es Mario Alberto Rodríguez de Colombia. Estoy en Bogotá. Me encuentro muy agradecido con el Ministerio Monte de Sion, con usted, el apóstol Diego, con el apóstol José Luis. Las enseñanzas han sido de gran ayuda, de mucho conocimiento, de mucho discernimiento, de gran avance. Y mi pregunta es la siguiente, apóstol Diego. Usted en las últimas clases nos ha dicho que los jueves debemos pedir una cita con usted para saber a qué escuela podemos entrar. Este curso en el que yo estoy actualmente fue recomendado por la profeta Regina Valles de Venezuela y yo realmente quiero entrar a la escuela profética. O sea que este curso que estamos haciendo se trata de una introducción a las escuelas, No, apóstol Diego. es una clase que se abre a todo el público porque mucha gente quiere saber cómo damos las clases. Hay gente de que da clases, por ejemplo, con manuales. Nosotros no damos clases con manuales, son revelaciones que nos recibimos de parte de Dios y se las impartimos. Los manuales son para regalar a los estudiantes para que ellos puedan estudiar en su casa y puedan recordarse de las enseñanzas. Esta clase es para demostrarles al mundo cómo hacemos las enseñanzas. Así que esta es una clase abierta a todo el mundo, que solamente tiene que registrarse para participar. Pero los días miércoles y jueves tiene que estar dentro de la escuela para poder recibir invitación y para poder ser asignado a una escuela para poder estudiar. También reciben una clase personalizada uno a uno cada 15 días, que eso es para poderle enseñar lo que necesita para poder ejercer su ministerio. Amén, apóstol Diego. O sea que en resumidas cuentas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso a seguir Tiene que para yo? enviar un mensaje el día jueves y solicitar la información que necesito para calificar y entrar a la escuela. Y se la vamos a mandar escrita por WhatsApp. Y luego, si cumple con los 5 requisitos, entonces solicita una entrevista el día jueves conmigo. Yo soy el apóstol José Luis García, entonces va a tener una entrevista conmigo y ahí se decide a qué escuela va a pertenecer o si puede o no puede calificar para entrar a la escuela. Amén, profeta José Luis. Muchísimas gracias. Dios te Bueno, bendiga grandemente. bueno, para servirle, mi niño, que el Señor le bendiga grandemente. Ahora vamos a darle el micrófono a Adán Gómez. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Adán. Hija, Dios le bendiga. Dios les bendiga, apóstol. Buenas Buenas noches. ¿Desde noches. dónde nos llama? Del estado de Hidalgo, del país de México. Ok, ¿cuál es su pregunta, mi niño? Sí, mire, al igual que el consiervo de anterior, he venido leyendo lo de la escuela y bueno, la verdad es que me he profundizado, me he adentrado. Entonces, derivado de esta clase, yo me pongo a pensar. El padre espiritual tiene que ser a fuerzas nuestro pastor o puede ser una persona a, como una persona, o sea, o el padre espiritual tiene que ser otra persona ajena aparte del pastor. No habrá choques Mire, por la legalidad. persona, el padre espiritual es el que lo trajo a Cristo, que lo discipuló, que lo enseñó y que lo llevó a la congregación. Ese es el padre espiritual. El padre ministerial tiene que ser una persona que conozca su ministerio. Por ejemplo, si usted tiene un ministerio profético, ¿cómo le puede ayudar a un pastor si no tiene esa unción? Ok. ¿Me entiende? Por eso es que tiene que buscar una escuela y luego preguntarle al Señor quién es su padre ministerial, porque a esa persona tiene que pegársele para que le enseñe. Mucha gente se equivoca porque muchos ministros puede llegar a ser profeta, pero no tiene un pénsul, una forma de educar a alguien. Quiere decir que no todos pueden ser padres ministeriales. Tiene que ser un ministro maduro que tenga un programa de educación.
Ok, entonces tiene que ser asignado. Ok. Sí, mire, hubieron muchos profetas en la Biblia, pero no todos eran padres ministeriales. De los que sabemos que tenían escuelas Bien, estuvo Samuel, tuvo una escuela bien. en Ramá de Nairot. Elías y Eliseo tuvieron cuatro que estaban en Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Ellos tuvieron escuelas, pero no todos tuvieron escuelas. O sea que no todos llegaron a ser padres ministeriales. Ok, entendido. Ya quedó claro, apóstol. Muchas gracias. Dios le bendiga grandemente. Bueno, para servirle, mi niño, que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a darle el micrófono a Marta Andrago. Puede activar su micrófono. Bendiciones, buenas noches con todos, bendiciones. Apóstol José Luis, pues yo quiero dar mi testimonio Adelante. acerca de liberación profética, pues que aquí en esta escuela pues se realiza, pues un testimonio fue en el momento de orar, pues por mí el apóstol José Luis pues trajo paz, inundó mi corazón de mucha paz, de mucha presencia del Espíritu Santo. En mi vida pues no tenía una buena relación tal vez con mi padre. Y y en ese momento fue que Dios puso en mí esas ganas de ir a abrazarlo a mi papá. Y fue eso el momento, cosa que no lo podía hacer eh, anteriormente. Entonces, también les invito a que también puedan ser parte de esta liberación también, que en esta escuela la realizan. Eso es apóstol José Luis, bendiciones. Gracias, mi niña. ¿Cómo se hizo esa liberación? Por medio de una llamada telefónica. Así es. Quiere decir que el Espíritu Santo te hizo la liberación. Nosotros solo ayudamos para que pueda ser liberada. Mi niña, gracias por tu testimonio, porque aquí hacemos esa liberación profética. Muy bien, vamos ahora a darle el micrófono a Viviana Flores. ¿Puedes activar tu micrófono, Viviana? Buenas noches, apóstol. Buenas Una noches. pregunta. ¿Desde dónde nos eh, llama? Desde Colombia, Ok, ¿cuál es su pregunta? para entrar a la escuela del Espíritu Santo, ¿qué requisitos necesito? Bueno, pídalos el día jueves, manda un mensaje y solicita la información de lo que va a necesitar para poder entrar a la escuela y nosotros se la vamos a mandar. Ok, gracias, apóstol. Bueno, para servirle, mi niña, que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a dejar a Carlos. Carlos, ¿puedes activar tu micrófono? Saludos, ministro, Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones. ¿Desde dónde nos llama? Estaba, estamos llamando de acá del Sombrero, Estado Guárico, Venezuela. Ok. Estamos Dígame, de ¿cuál acá es su del pregunta? Sombrero. Discúlpeme, no es una pregunta, era para decirle que si podía colocar otra vez el código que se me había pasado a hacerle el capture. Ah, sí, claro, con mucho gusto. Ahí está, mi niño. Puede tomarle la foto. Me di- Amén, amén. Me disculpa, saludos. No, está bien, mi niño, para servirle. Bueno, mis niños, hemos terminado de esta manera la clase de ahora. Vamos a estar pendientes para la próxima semana. Les invitamos a que puedan participar en la escuela. Y el día jueves vamos a estar regalando el manual del Espíritu Santo. Se va a poner la foto en la página de Facebook de la escuela. Ahí va a poder tomar la foto y la envían al número de WhatsApp donde recibieron la invitación. Así que queremos agradecerles por habernos acompañado el día de hoy y vamos a estar pendientes para la próxima semana. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones y muy buenas noches. Amén, amén. Muchas bendiciones, pastor. Amén, apóstol.
Bendiciones, apóstol, bendiciones, gracias. Bendiciones. Descanso. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos. Bendiciones, pastor. Todo. Amén.